desde aquí. Algunos cansados, pero algunos nacimos ya cansados. Hace rato me dijeron que me veía, ¿cómo me dijo? Chumisque. ¿Alguien conoce esa palabra, chumisque? ¿No? Es, en el lenguaje yaqui, yo creo. Chumisque. Adormilado, modorro, dicen acá en mi rancho. Cuando no ha dormido bien, cuando viene todavía con sueño. Así me miraba yo hace rato. Alguien me dijo, se mira chumisque. Ya desperté, gracias. Primero de Reyes, capítulo 19. Así es que no se me chumisque. Primero de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 15. Le voy a leer en voz alta. Es una historia que quizás usted ya ha escuchado, ha leído. Y dice la escritura, si ya está ahí, Primero de Reyes 19, 1 al 15, dice que Elías huye a Horeb. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, y que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto, un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Increíble. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Hasta ahí hoy leemos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos, Señor, por esta bendición que tenemos hoy, por esta libertad que podemos, Señor, experimentar de leer tu palabra, de tenerla con nosotros. Muchas gracias te damos. Enséñanos con tu Espíritu Santo en este día. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. A veces necesitamos una nueva visión. Como familia, a veces pasamos por problemas tan difíciles, en los que estamos a punto de
de claudicar, de tirar la toalla, dicen otros, o de, ¿cómo se dice?, de darnos por vencidos, ¿verdad? Esta es una palabra que usábamos cuando éramos niños, o todavía se usa, ¿verdad? Cuando peleábamos y que nos poníamos unas llaves ahí, te vences, te das por vencido, ya, ¿verdad? Te das era ya darse por vencido. Y muchas veces estamos en ese punto, como familias, como iglesia, como, no sé, en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Cada vez que escuchamos todo lo que está sucediendo, los acontecimientos a nuestro alrededor, lo que pasa en Florida, lo que quiere pasar en Texas, y todo lo que escuchamos que pasa en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, cuando vemos noticias y que son realmente que impactan o deben de seguir impactando nuestra vida, todo el mal, ¿verdad?, que hay, las leyes que se están aceptando, hay demandas y ya hay algunos estados que están quitando la Biblia, ya es el hecho de tenerlas en las bibliotecas de las escuelas. Si antes, ya no permitieron la oración y el estudio de la palabra, pero por lo menos quedaban ahora en los estantes, ahí en la biblioteca, como libros de consulta o cosas así. Ahora se encontraron con personas que se ofendieron y que hicieron una demanda, y es impresionante. El estado de Utah creo que es uno de los estados que está, alguien hizo una demanda y ya varias escuelas han sacado las Biblias que tenían en sus bibliotecas fuera. Entonces todo esto es algo, mis hermanos, que a veces escuchamos, pero es un estado, pero esto, mire, está caminando porque el diablo tiene una agenda. Y ahora imagínense, en el pueblo de Israel vemos en la historia una y otra vez cómo el pueblo se iba atrás de la idolatría, teniendo un Dios tan grande, tan fuerte, tan poderoso, un Dios que les había dado sus leyes para que ellos anduvieran en ellas. Y ellos mismos experimentaron que cuando andaban obedeciendo a Dios les iba bien, todo estaba bien. Pero cuando se iban tras otros dioses venía el mal. Y siempre había un rey, ¿verdad?, que temía a Dios y cambiaba todas las cosas. Pero moría ese rey, venía otro, ¿verdad?, el que lo sucedía, o un hijo de él, y empezaba con la idolatría, y venía y se levantaba otro rey temeroso de Dios y quitaba todo aquello, derribaba los altares. Y siempre fue el pueblo una y otra vez experimentando todo ello. Y yo creo que a través de la historia, aún en este país, yo creo que hay gente, hay hombres como usted y yo que sabemos que la sociedad en la que vivimos le ha dado la espalda a Dios, ha sacado a Dios de sus vidas. Y qué difícil es ahorita poder proclamar el nombre de Dios y que la gente haga caso. Usted invita a sus compañeros de trabajo, habla con los que están a su alrededor. Yo tengo mis compañeros con los que siempre estamos hablando, siempre les estoy invitando. Y una vez recuerdo que el patrón nos visitó, y eso fue cuando recién empezábamos. El asunto, mis hermanos, es que mientras el ser humano tiene todo bien, tiene salud, tiene una cuenta bancaria, tiene comida, tiene trabajo, o sea, todas esas cosas, y no le hace falta nada, como que a Dios solamente se tiene para los momentos de dificultades, ¿verdad? Como el 911, cuando hay una emergencia. Entonces, esa es la sociedad en la que vivimos, y todo esto está pasando en nuestro entorno, pero gracias a Dios por ese remanente que siempre permanece. Leemos aquí en la Escritura y en esta misma historia, Elías pensaba que era el único que quedaba, y quizá ya hemos intentado muchas cosas, ¿verdad?, tratando de traer gente a los pies del Señor. Usamos métodos, usamos estrategias, usamos las herramientas que tenemos, ¿verdad?, los ministerios, para poder atraer gente, pero vemos que la gente está muy cansada, está muy ocupada, está muy en sus quehaceres, y que solamente aquellos que han tenido esa verdadera relación con el Señor, ¿verdad?, y todavía nos esforzamos por perseverar, por permanecer. ¿Cuántas veces ustedes a lo mejor voltea a su alrededor y dice, esta iglesia es tan grande, pero miren, este edificio es tan grande, pero miren, nos hace falta gente? Y hay muchos lugares que están llenos, y escuchamos de qué manera, ¿verdad? Hay ministerios que progresan y están creciendo.
son movimientos, ¿verdad?, que vienen y siempre tienen que estar haciendo algo nuevo para que la gente permanezca ahí. Entonces, una nueva visión. La comisión es la misma, pero muchas veces necesitamos una nueva visión. Y este gran profeta ganó una señalada victoria sobre el mal. Mire, apenas acababa de hacer descender fuego del cielo por una oración que hizo. Después de 3 años y medio de una sequía, ¿verdad?, que por sus labios, porque él oró, no llovió. Y llovió cuando él volvió a orar al Señor. Y entonces dice ahora que trae al pueblo de Israel a un monte y le dice: aquí le vamos a demostrar quién es Dios. Ustedes están adorando a Baal, pero vamos a ver quién es Dios. Dice: el que haga descender fuego del cielo. Y si usted ha leído esa historia en el capítulo anterior, del capítulo 17, 18, hablan, ¿verdad?, de cómo se busca a Elías después de haber estado metido allá, ¿verdad?, en una región, porque fue sostenido, dice, por aquella viuda que solamente tenía un hijo. Dice que tenía solamente un puñado de harina y un poco de aceite para comer una torta, hacerla y dice, y dejarnos morir. Sin embargo, Dios en su gran misericordia, ¿verdad?, y haciendo gran milagro, dice que en 3 años y medio no menguó, no escaseó la harina y no menguó el aceite. Por 3 años y medio. Imagínese usted. A veces solamente por saber que no trabajamos, ¿verdad?, una semana completa, híjoles, y ahora, ¿verdad?, vamos a racionarnos más, no va a haber carnita, va a haber frijoles, y estamos viendo cómo le vamos a hacer, solamente en una semana. 3 años y medio, vemos el gran poder de nuestro Dios mostrado ahí, ¿verdad? Y entonces, después de esto, Elías sale, viene, se muestra, los trae al Carmelo. Y entonces en una oración él hace que descienda fuego del cielo. Habían 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. En total eran 850. Y todos estos en sus rituales haciendo eso, y no hicieron en ninguna manera que bajara fuego o que su Dios diera fuego. Sin embargo, Elías, siendo él solo, bueno, dice la escritura, ¿verdad?, que uno de aquellos generales de Acab, este era temeroso de Dios, y dice que este tenía escondido a los profetas de Dios allá en cuevas, porque en ese tiempo ellos corrían peligro, los mataban. Esta Jezabel era tremenda, ¿verdad? Y entonces era diabólica, mataba a los profetas de Dios para que solamente la religión de ella progresara. Y entonces creo que es Abdías, ¿verdad?, que es uno de los generales, y dice que tenía ya escondidos a estos profetas, y de 50 en 50 en cuevas, y le daba ración de comida. Mire la gran bendición de Dios, el gran beneficio. Y Elías pensaba que era el único, y entonces viene el Carmelo, trae a toda esta, ¿verdad?, toda la gente de Israel. Enfrenta al rey, tenía un espíritu, ¿verdad?, que Dios lo respaldaba, y entonces hace descender fuego del cielo a la hora del sacrificio, que era ya en la hora como a las 3 de la tarde. Entonces dice que en ese mismo momento, dice Elías, atrapen a todos, ¿verdad?, los profetas de Baal, a los profetas de Acera, y llévenlos allá al arroyo, y ahí dice que fueron degollados. Bueno, acaba de hacer este grande milagro, ¿verdad? Acaba de acabar con todos aquellos ritualistas, religiosos, diabólicos, y entonces escucha a Jezabel, ¿verdad?, lo que ha pasado. Acá mismo, siendo el rey, le lleva la noticia, y dice Jezabel: para el día de mañana, Elías le voy a hacer exactamente lo que él hizo con los profetas. Y entonces Elías escucha esa noticia y sale corriendo. ¿Cuántas veces, hermanos, a lo mejor nosotros, ¿verdad?, también hemos visto el gran poder de nuestro Dios? Dios ha hecho a lo mejor milagros, proezas, hemos visto frutos a través de lo que hemos hecho, y hemos estado seguros de que Dios está por nosotros, que Dios está con nosotros. Y de repente tener un espíritu también de desánimo.
al siguiente día, otro día, 3 días después, olvidándosenos que apenas poco antes el cielo se abrió y trajo su lluvia por una oración. El cielo se abrió y descendió fuego y consumió el altar, una muestra de la presencia misma de Dios y que Dios respalda tu ministerio. Pero al siguiente día estás corriendo porque una mujer dijo que te va a matar. Es terrible. Pudiste enfrentar muchas cosas, pero luego solamente porque alguien dijo algo, ¿verdad?, viene el desánimo. La figura siniestra de Jezabel hace que Elías se esconda. Era una mujer pues temerosa por todo lo que había hecho. Y yo creo que lo que describe la escritura en aquel tiempo, Elías sabía de más detalles que habían pasado. El enebro que aquí simboliza, ¿verdad?, es un ataque de abatimiento, de aplastamiento, y que muchas veces nosotros mismos cultivamos ese árbol. Muchas veces nosotros también nos desanimamos y muchas veces, lejos de correr hacia Dios y de buscar a Dios, corremos a refugiarnos en nuestra soledad, apartándonos de todos los demás. ¿A cuánto nos ha pasado? Es muy posible que usted haya ya pasado por algo así. Es muy posible que a lo mejor si no ha pasado, va a pasar en el futuro. Pero recuerda esta palabra. Estamos más seguros cerca del Señor que lejos del Señor, que lejos del pueblo, del grupo. Y entonces nos sentimos a veces, ¿verdad?, nos refugiamos ahí bajo ese enebro, bajo ese árbol, y nos hallamos tan sumergidos que creemos que lo mejor es el fin. ¿Sabía usted que han habido aún pastores que se han quitado la vida? Sí. Cada día, ¿verdad? A veces cuando tenemos reuniones de pastores nos recuerdan, o hay a veces ciertas estadísticas de cuántas iglesias cierran o congregaciones cierran, ¿verdad?, porque la iglesia es una, es del Señor, pero muchas congregaciones cierran porque el pastor abandonó, dejó la obra. Muchos pastores renuncian, aunque la escritura dice que irrevocables son los llamamientos, ¿verdad?, del Señor. Y entonces Elías, el gran Elías, tan fuerte en el Carmelo, pero en ese momento era un cobarde bajo un enebro. Y muchas veces, mis hermanos, así a lo mejor nos hemos sentido debilitados, desanimados, muchas veces. Y ¿sabe? El enemigo muchas veces empieza a minar nuestra mente con pensamientos, pensando que somos los únicos, somos los más miserables, los más, ¿cómo se dice?, necesitados. Y a veces se nos olvida que hay otros que a lo mejor están en una peor condición o situación que nosotros, pero que ahí están firmes y están perseverando. Elías se creía que era el único. Dice, nomás yo he quedado. No sabía que habían otros. Y el Señor más adelante le dice, me he reservado, dijo, 7,000 que no han doblado rodillas ante los Baales. Entonces los hombres más fuertes también se abaten. Los hombres más fuertes también sufren de debilidades. También van a pasar por situaciones difíciles. Nadie puede escapar de los asaltos de Satanás. Job estaba muy bien. Tenía riquezas, era un hombre poderoso, rico, era un hombre sabio, ¿verdad? Porque dice que se sentaba a las puertas, venían a él. Un hombre que se sentaba a las puertas era alguien al que la gente venía a pedir consejos. Era un hombre que estaba muy bien. Sin embargo, también, ¿verdad?, fue probado, Dios permitió esa prueba ¿verdad? Y entonces Satanás estuvo dispuesto. Entonces, no importa en qué nivel o dónde estemos, Satanás siempre va a estar ahí, tratando de derribarnos. 1 Corintios capítulo 10, verso 12, el apóstol Pablo le escribe a los de Corintios y le dice, así que el que piensa estar firme, dice, mire que no caiga.
Y ante dificultades, en vez de mirar a Dios, muchas veces corremos al enebro, corremos al desánimo. ¿Cuántos quieren estar firmes? Yo creo que todos queremos estar firmes. De que nunca pasáramos momentos de desánimos, que siempre estuviéramos firmes, no importa lo que venga, ¿verdad? Seguir adelante. Pero mis hermanos, no siempre tenemos la misma fortaleza espiritual, aunque sabemos dónde obtenerla, pero no siempre estamos, ¿verdad? Siempre es necesario que se nos esté recordando, hermanos. Hay que estudiar, hay que leer, hay que orar, hay que prepararnos, hay que estar, ¿verdad? Apoyando los eventos de la iglesia, los ministerios, ¿verdad? Es ahí donde hacemos más fuertes nuestros vínculos. Porque muchas veces sucede que nuestros vínculos son más fuertes allá afuera, con las amistades, con los amigos, aún con la misma familia que no es creyente, y muchas veces todo eso nos va trayendo. Y desafortunadamente, ¿verdad? Digo desafortunadamente porque a veces la misma familia es a la que Satanás usa para alejarnos de la iglesia. Hacen eventos, hacen fiestas y en las que quieren que nosotros estemos. Ya les hemos platicado muchas veces que nosotros hemos dejado de tener familia, ¿verdad? Por causa de nuestro compromiso aquí en la iglesia. Y sabe que en una ocasión, porque la casa que teníamos estaba, ¿verdad? No la pudimos sacar a nuestro nombre, estaba a nombre de alguien más. Terminamos perdiéndola. Pero ¿sabe qué me dijo? Yo escuché claramente la voz de Satanás. En una ocasión me dijo, mira a tu alrededor, dijo. ¿Qué es lo que tienes? Dijo. Eso no te lo dio la iglesia. Y pensaba yo dentro de mí, pues claro que no. Me lo dio Dios. Dios es el que nos ha bendecido. Pero haciendo hincapié y verdad, ¿por qué pasas más tiempo allá? ¿Por qué nosotros somos tu familia? Y sabe, este es el estilo de vida que nos gusta, servir a Dios. Y aquí es donde estamos. Y entonces el enemigo siempre va a usar aún a la misma familia para alejarte de Dios. Y entonces los abatimientos, suelen venir después de grandes avivamientos. Después de que usted tuvo un buen trabajo, ¿verdad? ¿Qué pasa después de un día de trabajo arduo? Un día de trabajo que usted estuvo generando, ¿verdad? Lo suficiente para su familia. Cansancio. Llega cansado, le duelen los pies, ¿verdad? Quiere que, ¿verdad?, le regalen ahí un día de spa. Una lucha tenaz e intensa hace presión a nuestro ser. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido bajo presión. Hermanos, en este país nos encontramos con que hay mucha demanda, hay mucha competencia. Usted llega a un trabajo y si usted realmente quiere quedarse en ese trabajo, usted tiene que ponerse las pilas al nivel de los otros o pasar a los demás. Y es una presión. Desde ahí ya comienza una presión. Ahora, que si a usted le llegan a dar un puesto, ¿verdad?, de supervisor, que va a tener gente a su mando, eso lo convierte en una presión extra más. El patrón va a venir con usted, no va a venir con los trabajadores. Y entonces usted tiene que meter presión sobre los demás. Y luego que los demás no lleguen y cumplan con los estándares, eso es un dolor de cabeza. Yo creo que los que hemos estado en esa posición, donde tienen que lidiar no solamente con el patrón, sino también con el dueño de la compañía, sino también con los dueños de la casa, ¿verdad? En mi caso, yo trabajo haciendo alberca, entonces, y luego con supervisores y gente. Gracias a Dios ya no soy eso. Ahora ya solamente soy un trabajador, llego a mi trabajo y ahí el que está a cargo es el que se echa todo eso. Oiga, eso es desgastante. Gracias a Dios que ya no hago eso, pero por más de 10 años me tocó. Gracias a Dios tenía mucha ayuda, la iglesia, ¿verdad? Así es que tenía la iglesia, tenía la familia, y un día que yo creo que me volvía loco,
Fue cuando mi hijo tenía que esperarlo a las 2, 3 de la mañana, que andaba en drogas y cosas así, terribles. La iglesia empezó a sentir la ausencia, le hacía falta, no estaba yo en mis capacidades. En el trabajo, mucha presión. Y entonces decía yo, ¿qué dejo? ¿Dejo la familia? ¿Dejo la iglesia? ¿Dejo el trabajo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Llega un momento en el que como hombre decimos, no puedo, voy a reventar, quiero salir corriendo. Y el asunto es que los que están a nuestro alrededor son los que muchas veces sufren, porque vamos a descargar en ellos toda desánimo, frustración, etcétera. Y entonces alguien va a pagar el precio, hermanos. Pero bendito sea el Señor, la ayuda siempre llega a tiempo y pudimos levantarnos. Entonces, Dios siempre está. Esta es una lucha tenaz e intensa, trae presión a nuestro ser, y quizás en muchas ocasiones nos hemos sentido así, pero gracias a Dios porque hemos perseverado, hemos buscado su presencia. Y entonces, cuando el péndulo de nuestra vida se va al otro extremo, el remedio de Dios no fue un discurso de la flaqueza de este hombre. Le deja que descanse, que se alimente y que vuelva a descansar. Porque dice que él, en su desánimo, ¿sabe qué es lo que trae el desánimo? Debilidad. ¿Cuántas personas se la pasan dormidos? Se levantan, ni siquiera tienen energías para peinarse, y pueden pasar todo el día con la pijama, no tienen deseo ni de asearse, porque están desanimados, no hay fuerzas, hay debilidad, ¿verdad? Yo no recuerdo cuántos días quedé sin bañar, no se crea. Pero Dios es tan bueno que en su debilidad Él deja que éste se duerma abajo del enebro, y luego dice que envía un ángel que lo alimente. Dice que le toca, levántate, come. Y después de que come, yo no sé a cuánto le pasan, pero después de comer da sueño, ¿eh? Estamos débiles, especialmente cuando la comida es muy rica en proteínas. Da sueño, se durmió y otra vez. Ahora no dice ahí, ¿verdad?, que inmediatamente lo despertó para que comiera. No, es posible que se durmió otras 8 o 10 horas, o no sé cuánto, ¿verdad? Y hay quienes dicen, como y me da sueño, despierto y me da hambre. Y Elías estaba, yo creo, pasando por ese proceso así. Y entonces dice que fue fortalecido, y dice que con aquella comida él fue fortalecido de tal manera que caminó 40 días y 40 noches. Mire lo que dice esa escritura. Por esa comida fue fortalecido 40 días y 40 noches y caminó. Le decía a los hermanos cuando les doy discipulado, ¿verdad?, y tratamos acerca del cómo orar, si hay alguna postura. Yo le digo, ¿saben por qué yo creo que Elías era flaco? Elías era delgado. A veces nos imaginamos a Elías, ¿verdad?, grande, a lo mejor, no sé, ¿verdad? Pero yo me lo imagino flaco por lo que la escritura dice. Dice que él cuando oraba, dice que metía su cabeza en medio de sus rodillas. Yo no puedo, así es que tenía que estar más flaco que yo. Es la idea que tengo, ¿no? Elías flaco. Y entonces dice que fortalecido, él caminó. Se quedó dormido, el ángel le tocó, le dijo ahí en el verso 5, ¿verdad? En el verso 6 dice, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Mientras permanezcamos debajo del enebro, nos privamos de Dios. Mientras estemos metidos en nuestra soledad, en nuestro abatimiento, perdón. Entonces, pero, hermanos, no conviene tomar decisiones bajo el enebro. Y muchas veces la gente toma decisiones estando bajo abatimiento, estando en ese desánimo.
Y la mayoría de las decisiones que se toman son negativas. Muchas personas desean terminar con su vida porque piensan que no tiene solución su problema o su situación. Yo hablo con personas que están en proceso de divorcio y cuando ven que dicen, ya llevo 1 año, ya llevo 2 años, estoy en este problema, ¿verdad? Solamente estoy pagando, y ya no sé qué hacer. A veces siento que me vuelvo loco. Y ni modo, la palabra es dura para muchos, especialmente en ese momento. Les digo, tienes que seguirle echando ganas, pensando en que esto es temporal, lo que vivimos en este mundo es temporal, los bienes, las riquezas que uno llega a acumular, porque muchas veces eso es lo que trae más dolor y más sufrimiento aquí a las personas. Dice, pero es que ya perdí la casa, ya perdí el carro, ya vas a empezar de nuevo. La paz tiene un precio. Y entonces, ¿quieres vivir en paz? Empieza de nuevo, quítate y empieza de nuevo. Si es que quieres tener pan. No, pero ¿cómo es posible? Bueno, entonces sigue ahí. No hay más. Así de difícil es la situación que mucha gente vive. Y hay personas que terminan tomando el camino más fácil, dicen algunos, ¿verdad? Quitarse la vida. Hermanos, nosotros que hemos conocido al Señor vamos a tener situaciones difíciles, pero no tenemos que darnos por vencido. Vamos a batallar con hijos que no quieren nada con el Señor, vamos a batallar con gente que a lo mejor no nos aprecie, no sé, con muchas cosas, lo que usted se imagine, lo que sea, que el enemigo siempre va a tener algo preparado para tener, ¿verdad?, para desanimarnos. Pero usted tiene que continuar, usted tiene que seguir creyendo, tiene que perseverar. Y no es allí, ¿verdad?, bajo el enebro nuestro lugar, no es la posición normal del creyente. Vamos a pasar por ahí, nuestra fe tiene que ser probada. Todo lo juzgaremos ¿verdad?, bajo nuestra condición. Y a veces, a lo mejor decimos, ¿qué he hecho mal? Le digo a la gente cuando están pagando un alto precio por las decisiones que tomaron, le digo, es que todo en esta vida, todo tiene un precio que pagarse. Si haces buenas decisiones, vas a recibir y vas a cosechar fruto de ello. Pero si hiciste malas decisiones, vas a cosechar también las consecuencias de ellas. Entonces, tampoco conviene hablar a otros de nuestro estado. Es perjudicial. Debemos ocultar nuestro pesar al hombre y decírselo al que puede darnos el resultado. Si es, bueno, siempre tenemos, cuando pasamos por situaciones difíciles así, mis hermanos, normalmente el hombre busca desahogarse o alguien que lo escuche, pero muchas veces el consejo no es el mejor consejo que va a recibir. Somos bien buenos para dar consejos, pero muchas veces basados en nuestro corazón. Aquel día, después de comernos un Panda Express, estoy haciendo promoción, le dan la galletita, ¿verdad?, que le dan y viene un papelito ahí que dice su fortuna. Y uno de mis compañeros dice, me dice que siga mi corazón, que siempre mi corazón va a estar correcto. Y es una oportunidad para decirle lo que la Escritura dice. Le dice, ¿no te has dado cuenta que por causa del corazón muchas veces estamos metidos hasta el lodo más profundo por seguir lo que nuestro corazón dice? Y yo creo que en las experiencias que has vivido y que estás viviendo, te das cuenta que tu corazón te ha guiado mal. No siempre lo que alguien te dice va a estar correcto. No tomes como una verdad algo que para mí eso solamente es como un tipo de juego. Lo que la Biblia dice acerca del corazón, dice que engañoso es el corazón, dice, más que todas las cosas, y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Dije, ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y cuando hablan a veces de verdad acerca de armas y todo eso, le digo, ¿sabe qué? Yo
no tendría ningún tipo de arma cerca de mí. ¿Sabe por qué? Porque yo no me conozco. Dios me conoce. Pero como yo no me conozco y no confío en mí mismo, yo no lo tendría. Porque así como hemos cometido arrebatamientos sin tener un arma, ¿te imaginas tener un arma? Haríamos mucho más daño. Así es que no conviene tomar decisiones estando bajo un enebro. Vemos, entonces solo nos restaurará una nueva visión. ¿Qué haces aquí?, le dijo Dios a Elías. En el verso 9 dice: y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? No es tu lugar. Tu causa no está perdida. ¿Cuántas veces en nuestro desánimo pensamos que ya Dios se dio por vencido con nosotros? Ya no hay, ya Dios perdió la paciencia, ya se le acabó, ¿verdad? Pero vino a él palabra: tu causa no está perdida. ¿Qué haré de ti aquí? Muchas veces juzgamos nosotros mal a Dios. Pensamos que Dios nos falló. Dios nunca nos falla. Muchas veces Dios tiene algo preparado para nosotros. Elías pensó, dije, bueno, ya hice milagros, ¿verdad? Ya llevé, ya fui, ya le dije a este que estaba mal, ya acabé con todos los profetas, ¿verdad? Por lo menos pensó, dije, ya hice una gran misión. Quedó limpio Israel de profetas malos, ¿verdad? Pensó él, ya puedo morir en paz. Tu misión no ha acabado. No ha acabado. Le dice Dios: ve, vuelve por tu camino. Verso 15. Y le dijo Jehová: ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Su obra todavía no había terminado. Todavía había cosas que tenía que hacer. Dice: continúa la escuela de profetas, unge a Eliseo y espera tu hora. Había cosas que hacer. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder decir: ok, ya acabé aquí, ya me voy? Humillado, avergonzado, salió de la cueva, retirando su renuncia. ¿Alguna vez usted ha renunciado a algo? A un trabajo, no sé, ha querido renunciar a lo mejor a un matrimonio, a una relación, y cuando llega ahí, no, ya se acabó el muro, se murió el amor, ya no quiero nada, ¿verdad? Y luego le llega el consejo: no, mijito, aquí dice que no es por sentimientos, dice un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Se acabó, no hay vuelta de hoja. Ni modo, seguir. Ha querido renunciar a un trabajo, pero luego se acuerda que hay necesidad en la casa y que hay que seguir comiendo. Y eso es lo que nos hace perseverar y continuar. ¿Qué más? Hemos querido renunciar. Muchas veces han habido hermanos, ¿verdad?, que llegan y me dicen: pastor, quiero hablar con usted. Sabe que ya no puedo seguir al frente de este ministerio. Y yo le digo: hermano, yo ya tampoco quiero. ¿Qué vamos a hacer? Renuncie usted, renuncio yo también. Y así nos animamos. Todos pasamos por momentos difíciles, hermanos. Y una y otra vez tengo que recordarles que mire, los que vamos al frente en una guerra, hermanos, son los que van al frente, los que van a recibir los primeros bombardazos. Gracias a Dios que a nosotros no nos penetran nada las balas del enemigo. Dice que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, que vamos a ser abatidos, que ¿verdad?, van a venir en contra de nosotros. Sí. No es a los que van allá atrás, ¿no? A ellos les va a llegar, pero, ¿verdad?, cuando les toca estar enfrente. Pero los que van enfrente van como el escudo. A todos nos va a llegar. Y no hay un líder, alguien que esté trabajando en la obra de Dios, que se esté esmerando, que no esté recibiendo los embates del enemigo. Todos. Y van a pasar por momentos así también de desánimo.
Sí, y muchos. Decía mi esposa cuando servíamos en la iglesia americana, mi esposa era la que me escuchaba y me aguantaba. Iba a los ensayos y cuando llegaba diciéndole renuncio. Cada sábado, por muchos años. Fueron 8 años que servimos ahí. Yo le decía renuncio. ¿Y ahora por qué? Y siempre tenía un porqué, ¿verdad? Renuncio. Siempre hay algo que nos quiere quitar, ¿verdad? El ánimo, la fuerza. Vamos ahora hasta el Nuevo Testamento en Juan capítulo 1, verso 48. Cuando el Señor Jesucristo se encuentra ahí a Natanael, y el Señor le llama por su nombre, le dijo: Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Aquí hallamos a Natanael debajo de una higuera. No vamos a leer toda la historia, ¿verdad? Pero ¿qué diferencia? Si el enebro es desesperación, la higuera es meditación, confesión. Lo que eso nos lleva a que nosotros debemos desarraigar el enebro. Si es que en algún momento nosotros, o a lo mejor lo tenemos ahí todavía, ¿verdad? Echándole agua a ese enebro, con ese desánimo, que plantemos mejor una higuera. ¿Qué estaba haciendo debajo de la higuera Natanael? Estaba en meditación. Entonces, aún hay tiempo que aprovechar. No dejemos que las circunstancias que el enemigo usa en contra nuestra triunfen. No dejemos que él se salga con la suya. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es que sigamos derribando todo aquello que venga en contra de nosotros. Dice la Escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice que son poderosas en Dios. Dice para la destrucción de fortalezas. Entonces todo principado, toda potestad, ¿verdad?, que esté a nuestro paso, cambiemos esos abatimientos por algo más, en un gran avivamiento. ¿Sabe que todos pasamos por momentos quizás en los que tenemos que pensar dentro de nosotros, hacer un estudio introspectivo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy haciendo? Porque muchas veces, mis hermanos, a lo mejor ustedes no se dan cuenta, no lo saben, pero como ser humano, aún nosotros, pero nos reunimos los pastores para darnos ánimos unos a otros y echarnos porras. Sigue adelante, Dios te mandó a ser fiel. Pero muchas veces cuando vemos la cantidad, parece que eso como que trae cierto desánimo. Pero cuando veo que todavía hay un grupo que sigue echándole ganas, y que donde vamos y lo que hagamos, ¿verdad?, ahí están presentes, eso nos anima a seguir adelante. Créanme, no es fácil. Si usted se ha desanimado en algún momento en su caminar, nosotros también nos hemos desanimado. Gracias a Dios por esa mujer también que me ha puesto ahí. Ándale, hoy eran las 7:30 y no despertaba. Es muy raro que yo me quede dormido. A veces a las 5 ya estoy despierto, y en la mañana que siento el almohadazo, ya es hora, tarde, 7:30, dije, Dios mío, gracias a Dios que pude dormir, que llegué a tiempo, hermanos. Entonces, los hombres que hacen grandes cosas por el mundo son los hombres que, como Isaías, tienen grandes visiones. Gracias a Dios por todos aquellos que perseveran, que le echan ganas. Gracias, hermanos, porque a veces digo, no he hablado con este hermano, no le he mandado un mensaje a este hermano, no sé cómo están, y a veces nos vemos aquí y platicamos muy poco. Siempre andamos
¿verdad? Unos ocupados en una y otra cosa, pero me da mucho gusto que todavía usted persevere, que usted continúe en medio de las dificultades. No son las últimas que va a vivir, vamos a seguir. Y no es que quiero desanimarlo diciéndole que va a tener más, no, más bien quiero que estemos preparados, porque no es lo único que pasaremos, no es lo único que viviremos. Desde la pérdida de un familiar, de un hijo, de tantas cosas que pueden pasar, eso no tiene que desanimarnos, sino que tiene que ayudarnos a seguir adelante. Vamos a ver que muchos se han quedado, muchos se han retirado, muchos se han ido, muchos se han apartado, pero el Señor nos mandó a ser fieles a cada uno de nosotros, viendo frutos o no viendo frutos. Pero si vemos frutos, como que eso nos anima más. Pero sabe, que podamos vivir en ese ánimo pronto, ánimo siempre. Saulo de Tarso en el camino de Damasco vio a Jesucristo, y de aquella visión vino un poder de espíritu que se ha manifestado de una manera benéfica a través de 20 siglos. Pidámosle al Señor que nos dé una nueva visión, que nos dé nuevas fuerzas que a veces hemos perdido, que nos dé de ese alimento que ese ángel le trajo a Elías, para que podamos recorrer todavía 40 días y 40 noches. Pero eso habla de un periodo, que puede ser el periodo quizás de 40 años, ¿verdad? Lo que el Señor nos lleve en este caminar. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que es fiel, Señor, y los modelos, los ejemplos que has dejado en tu palabra, Señor, aún de aquellos hombres fuertes que se abaten y que a pesar de ellos, Señor, tú no los desechaste, sino que aún así renovaste las fuerzas en ellos. Eso nos da la idea a nosotros y la esperanza de que en medio de las situaciones que hemos vivido, hemos visto tu mano, y en medio de lo que estamos pasando, también, Padre Santo, podemos ver tu gloria. Y aún, Señor, en lo que vendrá, que no lo sabemos, pero tú lo sabes, Señor, te suplicamos que nos sigas usando. Perdónanos por todas las veces que a lo mejor, Señor, nos hemos sentado bajo ese enebro, solamente, Señor, a estar ahí desanimado, solamente a lo mejor pensando como aquel pueblo en desánimo. Pero mi Dios, te damos las gracias porque siempre, Señor, y cercana está tu palabra a nosotros, Señor, cerca de nuestro corazón y de nuestros labios. Te suplicamos por todos aquellos, Señor, que están pasando por ese tiempo de desánimo, por ese momento, Señor, en el que están debajo del enebro. Te suplicamos con todo nuestro corazón, mi Dios, para que el alimento tuyo a través de tu ángel, Señor, llegue en el nombre de Jesús. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que hace el esfuerzo y se esfuerza, Padre Santo, por tu obra. Y que aún, Señor, en aquello tan mínimo que pueda ser, mi Dios, es algo poderoso, Señor, en tus manos. Cuando aquello, Señor, que el recurso como el de aquella viuda, Señor, que solamente era un poquito de harina, un poquito de pan, Señor, pero que en tus manos, Señor, eso se convirtió en una gran bendición. Que así mismo, mi Dios, nunca veamos que menospreciemos, Señor, lo que tengamos y que lo pongamos, Señor, en tus manos. Muchas gracias te damos. Te suplicamos, Señor, por el respaldo tuyo, Señor, en todo lo que hacemos. Es una bendición poder, Señor, honrarte y trabajar, Señor, para ti. Pon palabras, Señor, en nuestros labios. Danos, Señor, la fuerza que necesitamos, en el nombre de Jesucristo. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que se están preparando, Señor, para este evento de la Escuela Bíblica de Vacaciones. Bendice cada vida, bendice a cada uno de mis hermanos. Muchas gracias, Señor. Sigue dirigiéndonos en el poder, Señor, de tu Espíritu Santo.